Entonces, ¿por qué se trasnocha? Porque son las 2 de la madrugada y todavía está parado. Entonces, ¿por qué bebe Coca-Cola? Entonces, ¿por qué come tanta azúcar? ¿Por qué come tanta fritura? Entonces, ¿por qué anda corriendo tanto en esa moto? Entonces, ¿por qué no descansa? Trabaja tanto y no toma media hora para descansar. ¿No te has dado de cuenta la importancia que tiene la vida? Y que hay seres que te aman. ¿No te has dado de cuenta? Quería hacerme darte cuenta con esto que le acabo de decir, lo importante que es la vida. Y el Señor le da tanta importancia que el Señor dijo, allá en Proverbios, es mejor perro vivo que león muerto. De nada sirve alguien que sea tan feroz, el rey de la selva, pero que esté muerto. Sirve más un perrito que ande por ahí. A usted lo necesitamos vivo o viva, porque usted tiene un ministerio que cumplir en la iglesia y para el Señor. Quiero pedirles que vayamos a Juan, capítulo 3, y estamos viendo quiénes no entrarán al reino de los cielos. Juan capítulo 3. ¿Quiénes no entrarán al reino de los cielos? Dice así: Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de verdad, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. No puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, de verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es interesante que la palabra Espíritu esté en mayúscula. El Espíritu Santo, el que no nace del Espíritu Santo. No te maravilles, dice el 7, le vuelve a repetir el Señor Jesús, de que te dije, pues es necesario, es una necesidad. ¿Qué cosa es una necesidad? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Porque el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios.
se lo dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo era un religioso, sumamente religioso, un principal. La palabra que traduce principal es arjón en el griego y significa jefe o líder. Era el jefe o líder de los judíos. Era maestro de maestros del Antiguo Testamento, hermanos. Era este hombre, un hombre sumamente letrado. Y vino Jesús. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Saben? Este hombre creía que a través de la religión podía encontrar a Dios. Que con pertenecer a una religión podía tener a Dios. Pero Jesús le dijo: no, Señor, usted puede tener una religión, pero si no ha nacido de nuevo, usted no va a poder entrar al reino de Dios. No va a poder entrar. ¿Por qué debemos nacer de nuevo? ¿Por qué? Quiero pedirles que vayamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. El primer libro de la Biblia. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Dice así el versículo 26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen. A su imagen. A imagen de Dios lo creó, y lo creó varón y hembra. Lo creó a su imagen, a su semejanza. ¿Qué significa que Dios haya creado al hombre, al ser humano, a su imagen, a su semejanza? Significa que el ser humano traía la imagen de Dios en él. Óigase bien, hermanos. Traía la imagen de Dios en él. Veamos, por ejemplo, Efesios. Vamos a Efesios, Nuevo Testamento. El 10º libro del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4. Porque la Biblia nos dice que Dios nos creó a su imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Efesios capítulo 4. ¿Se ubicaron? Amén. Dice el versículo 23. Así, vaya a esperar un momentito. Versículo 23.
Efesios capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre. Ese es el nuevo nacimiento. Un nuevo hombre que es el nuevo nacimiento. Es sinónimo del nuevo nacimiento. Creado según Dios. ¿En qué cosa? En la justicia, en la santidad y en la verdad. El nuevo hombre, el hombre que ha nacido de nuevo, ha sido renovado en la justicia, en la santidad y en la verdad. ¿Qué fue lo que perdió Adán cuando pecó? Perdió la imagen de Dios, perdió la justicia, perdió la santidad y perdió la verdad. Eso fue lo que perdió. Y eso es lo que se recobra cuando el hombre nace de nuevo. Y si no recobra eso, no podrá entrar al reino de Dios, lo dice la Biblia. Puede tener religión, pero si no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Tiene que recobrar la justicia, tiene que recobrar la santidad y tiene que recobrar la verdad. Y ese es un nuevo hombre. 3 elementos posee una persona que ha nacido de nuevo, que antes no tenía. El día que nace de nuevo, vienen estos 3 elementos a la vida de él: la justicia, la verdad y la santidad. Hermanos, si esas 3 cosas no están reinando en la vida de alguien que es creyente, probablemente no ha nacido. Adán, cuando fue puesto en el huerto del Edén, era un hombre justo, era un hombre santo, y Adán poseía la verdad. Esas 3 cosas las poseía él. Pero cuando Adán pecó, él perdió el sentido de la justicia, el sentido de la santidad y el sentido de la verdad. La perdió. Por eso, hermanos, como nosotros venimos de Adán y perdimos esas 3 cosas, tenemos un mundo lleno de injusticia. Jueces injustos, hijos injustos, padres injustos, y pare usted de contar. El mundo, hermanos, está lleno de injusticia. Lleno de injusticia. Dentro de nosotros anhelamos la justicia, ¿verdad que sí? Usted ve que violan a un niño o una niña, usted quisiera que esa persona fuera a la cárcel, ¿verdad? O quizás hasta tomar por su propia cuenta la venganza. ¿Sabe qué está pasando en Irán ahora? Irán es un régimen, hermanos. Oremos por Estados Unidos e Israel para que ese régimen desaparezca. Un régimen autoritario. Y mientras estuvo la guerra, todos los que salieron a favor de la guerra los están persiguiendo, hermanos. Y los han encarcelado, y a muchos los vinieron y han ido a los hospitales. Dicen que van 160 muertos que estaban en los hospitales, y han ido a los hospitales y los han matado en el hospital.
Y a las mujeres que salieron a la protesta, a las mujeres, están solicitando desde la cárcel que le envíen condones o pastillas anticonceptivas para no quedar embarazadas porque las están violando a morir, abusando de ellas. Mi pregunta es esta: ¿sigue usted siendo socialista? ¿Sigue usted apoyando esos malvados, tiranos, perversos, malignos? Estos de aquí mismo son de allá. Vea usted, venezolana de televisión, vea usted Telesur, canales que fueron creados o fueron tomados para difundir esto llamado revolución, todo este tipo de prácticas perversas y malignas. Y usted como cristiano sigue apoyando eso. Es que usted no se ha dado de cuenta, usted no espera. No hay libertad allí para protestar, para nada, no hay libertad. ¿Y sabe usted que aquí todavía siguen encarcelando gente? Y que hay cantidad de presos que todavía no han salido y no se sabe si están muertos o qué ha pasado con ellos, todavía los tienen allí. ¿Sabe qué dice el Señor? No te hagáis partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando usted sale, si quiere darle una firma a esa gente, usted se está haciendo partícipe de las obras infructuosas de ellos. Esta vacazón es para el pueblo. El petróleo que entra aquí es para el pueblo. Para el pueblo, vaya a ver las calles como están. Vaya a ver los salarios como están. Para el pueblo, para ellos, una cúpula. El pueblo lo único que hace es como una foca aplaudir. Se perdió la justicia, hermanos. Una de las cosas, por eso el Señor dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo, somos unos hombres nuevos. Usted y en mí no debe de haber injusticia. Si usted busca un obrero, usted debe pagarle lo que le tiene que pagar. Y usted tiene que darle los aguinaldos, usted tiene que darle el arreglo. Si usted lo tiene todo un año trabajando, usted tiene que darle el arreglo, usted tiene que darle los aguinaldos. Porque si usted es uno más del montón. Y yo también. Si a usted le pasa algo al trabajador en manos suyas, usted tiene que responderle por la medicina, usted tiene que responderle por todo. Porque si no, usted es uno más del montón, de los injustos del montón, y pareciera que no haya nacido de nuevo. ¿Sí? Amén. ¿Están bravos conmigo? Entonces pónganse bravos con Dios. Porque el que ha nacido de nuevo vuelve a él la justicia. Número 2, se perdió la santidad. La santidad. ¿Sabe, hermanos? Pero a pesar de que se perdió la santidad, la santidad, Dios ha puesto algo en nosotros. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es algo que está dentro de nosotros que nos dice, hiciste mal. Hiciste mal. La conciencia. Por eso, por la conciencia, muchos perversos, muchos malignos, como fue el caso de Al Capone, de la mafia italiana. Este hombre mató muchísima gente, hermano, por la mafia. Era mafioso. Y en diciembre se vestía de Santa Claus y comenzaba a repartir regalos. ¿Para qué? Para callar la conciencia.
para callar la conciencia. Pero en enero seguía en la mafia matando y haciendo los desastres. Y así muchos, hermanos. Muchos saben que llegan a hacer hasta construir iglesias. Llegan hasta construir iglesias para callar la conciencia. Vayamos a Romanos un momentico. Se perdió la santidad, pero Dios dejó algo. Porque, hermano, Dios siempre deja algo a fin de condenar. A fin de condenar, hermano. Romanos, capítulo 2. Ahí mismo en el Nuevo Testamento. Capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo consiguieron? Amén. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado. Vamos un poquito aquí. Todos los que sin ley han pecado. Usted me va a decir ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de la Biblia? De todos modos ellos pecaron. No importa que no la tengan, pecaron sin ley. Porque todos los que sin ley han pecado, también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Usted y yo no vamos a tener que nos juzgue, yo. Esto. Mi palabra que yo he hablado, dijo Jesús, un día lo juzgará. Dios lo ha dejado para que usted y yo lo obedezcamos. Pero si usted no lo obedece, un día vamos a ser juzgados por él. Vamos a seguir viendo. Porque no son, dice el 13, ¿sí? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino, ¿quiénes? Los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sabe, hermano, que el Señor ha dicho esto? Escudriñad la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El catolicismo romano es la religión que ha mandado a mucha más gente al infierno. Vaya usted a una misa. Las misas así, a reventar. Revise cuántos llevan Biblia. ¿Cuántos cargan la Biblia? Ninguno. No puede haber un cristiano sin Biblia en una iglesia donde se honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no puede haber un cristiano que no la estudie, que no la revise, que no la analice. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hago un esfuerzo, hermano, por tener tiempo para pasar tiempo con la palabra de Dios. Hago un esfuerzo por asistir a los estudios bíblicos. Haga un esfuerzo. Un gran esfuerzo. Dice el 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cuál es esa ley que Dios puso en los corazones? Dando testimonio su conciencia. Esa es la ley que Dios puso en todo corazón.
la conciencia. ¿Y sabe qué, hermanos? La conciencia nos busca. No tenemos la sanidad, pero tenemos la conciencia. Y la conciencia nos dice, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal, eres culpable delante de Dios. No te vas a salvar porque no leas la Biblia, porque no tengas la Biblia. Tienes la conciencia. Y te voy a juzgar por la conciencia. Sabías que estudiar la Biblia era bueno y que acercarse a ella era bueno. Y había como algo de peso allí en su corazón. Eso era la conciencia. Y el Señor juzga por la conciencia. Por la conciencia. ¿Sabe, hermanos? El mundo está lleno de religiones. Según la ONU, hay más de 40.000 religiones. Y todos los días, cada 3 meses, nacen 50 denominaciones religiosas en el mundo. Así estamos. Así estamos, hermano. ¿Qué son las religiones? ¿Qué son las religiones? Las religiones es el invento del hombre por alcanzar a Dios. Esas son las religiones. Es el invento del hombre por alcanzar a Dios. Esas son las religiones. El Evangelio no es una religión. ¿Y sabe por qué no es una religión? Porque es el intento de Dios por alcanzar al hombre perdido a través de su Hijo amado Jesucristo. A través de su Hijo. De lo que su Hijo amado hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando comenzamos a conocer la verdad. La verdad, hermanos. La verdad. Adán tenía la justicia. Adán tenía la santidad y Adán tenía la verdad. El Señor dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. La única verdad. Usted y yo no podemos estar recibiendo religiones, porque dijimos el intento del hombre por alcanzar a Dios. Jesucristo es la verdad. Quiero pedirles que vayamos a Colosenses, capítulo 2. Colosenses. Después de 1 Corintios, más adelante cuando estamos en Romanos, Gálatas, Filipenses y Colosenses. Capítulo 2. Capítulo 2. ¿Sí? ¿Lo consiguieron? Amén. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El que nace de nuevo
Jesucristo viene a su corazón. Y el que nace de nuevo debe de andar arraigado en Él, cimentado en Él. ¿Ha visto usted un árbol? ¿Qué sostiene a un árbol? ¿Qué es lo que sostiene a un árbol? Las raíces. Raíces profundas y raíces hacia los lados, múltiples raíces. Y entre más profundas y más grandes sean las raíces, el árbol no se cae. Usted y yo cada día debemos echar raíces en el Señor. Crecer en Él, arraigarnos de Él, agarrarnos de Él. Cada día, hermanos. A mí me pasó que yo hice una caja de agua allá en la casa. Para una caja de agua. Una cosa para una caja de agua. Pero cuando me le hicieron la base principal, por eso dice cimentados. Cuando me le hicieron la base de abajo, resulta que la placa de arriba era más grande que la base de abajo. Entonces subí arriba y empecé me hace así. Eso no sirvió. Porque la placa de abajo, que va a sostener la placa de arriba, debe ser más ancha. Para que eso no se pueda mover. A medida que usted se agarra de Cristo y usted se sostiene en Cristo, usted siempre va a estar cimentado y agarrado de Él. Usted siempre va a andar fundado en Él. Dice la Biblia que en Él se encuentran todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Él es la verdad. Él es la verdad, hermanos. Él es la verdad. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque perdimos tres cosas: la justicia, la verdad y la santidad, que pertenecen a la imagen de Dios. Nosotros las perdimos. La perdimos. Génesis, volvamos a Génesis, capítulo 3. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿No consiguieron 3:3? Versículo 2. Vamos a leer desde 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿qué pasa con él? No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moramos. ¿Qué tenía este árbol? ¿Qué fruto tenía este árbol, hermanos? Que Dios no quería que el hombre creado a su imagen y semejanza lo comiera. ¿Qué tenía? Dice la Biblia que era el árbol del bien y el mal. Muchos han dicho que el fruto que tenía ese árbol era una manzana. Era un árbol de manzana. La Biblia no nos dice qué tipo de árbol era, cuál era el fruto, no nos dice si era manzana o era mango, no nos dice. Pero Dios prohibió comer de él. ¿Sabe, hermanos? Según los científicos,
La manzana es la fruta que más minerales y vitaminas contiene. Por eso algunos dicen que era la manzana. Es la fruta que más minerales y vitaminas contiene. Una manzana diaria, que tú te comas 1 o 2 manzanas diarias, dicen los especialistas, te mantendrán lejos del doctor. En ayunas. Que te comas 1 o 2 manzanas en ayunas, te van a mantener alejado de los doctores. Eso dicen los especialistas. La manzana es buena para la gastritis. La manzana es buena para la acidez. Es buena para la diabetes. Y es buena para el colesterol. 2 manzanitas todos los días en ayuno te va a mantener lejos del doctor. Vamos a esperar que nos den para ver si nos podemos poner aunque sea una toda la vez. Mire lo que dice Primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo. Por eso ellos llegaron a la conclusión que era la manzana, llegan los, que es la manzana, pero la Biblia no nos dice qué árbol era. Pero esos son los datos que tenemos de la manzana. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice así el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así carguen una Biblia, hermano. Son doctrinas de demonios. ¿Sabe usted que Satanás no es más diablo que con una Biblia? ¿Sabe usted que hoy muchos pastores tienen sometidas a sus ovejas con una Biblia? Y usted les tiene que pedir permiso hasta para ir al baño. Le dicen a usted hasta lo que usted debe comer y hasta cómo usted se debe de vestir. Algunas niñas de 14, de 15, de 12 años parecen ancianas de 100. La Biblia no nos lleva a ese extremo. La Biblia lo que nos dice, y le dice a las mujeres, vístanse con pudor y modestia, como corresponde a mujeres santas. Pero han llegado los pastores a tanto que les dicen que no deben mostrar pero ni los brazos, y aún hasta aquí. Porque el diablo no es más diablo que con una Biblia, hermano. Que con una Biblia. Mucho cuidado, hermanos, con eso. Dice así, doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Se recuerda que hablamos de la conciencia? Algunos la tienen cauterizada, algunos ya ni disciernen lo que es bueno y lo que es malo. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque hay gente malvada con su conciencia cauterizada
te mata, te hace lo que sea y ni siquiera le duele, pero del pío. Y de eso está llena las cárceles, con mentes cauterizadas. Te violan, te hacen lo que sea y ni pío. Y lo más tremendo es que son muy difíciles porque son engañadores, muy difíciles de detectar. Parecen con la cara de muñequito. Con la cara de muñeco, hermanos. Tratables hasta donde no más. Son expertos en el engaño, dice la Biblia. Pero su conciencia está cauterizada, a ustedes le hacen daño y a ellos no les importa. Mucho cuidado, hermanos. Órele mucho al Señor, pídele al Señor discernimiento para que usted discierna entre el bueno y lo malo. Dice el 3, prohibirán, ¿qué cosa? Casarse. Hermano, el catolicismo romano prohíbe casarse a sus ministros. Le prohíbe casarse. ¿Qué otra cosa? Y mandará abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad y los que tienen la verdad. ¿Qué mandará? Abstenerse de alimentos. Ahora te dicen, no puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer esto. Y entonces, ¿qué voy a comer? Bueno, coma algo. ¿Y qué dice la Biblia? Que los alimentos que Dios, ¿qué dice? Que Dios creó. ¿Y para qué los creó? Para que con acción de gracia participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. El que se quiera morir de hambre, que se muera. Pero nosotros los creyentes no nos vamos a morir de hambre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero vamos a saber comer. Y con acción de gracia le vamos a decir, Señor, aquí está este manguito. Gracias por bendecirlo. Gracias por proveérnoslo. Haz que mi estómago cumpla las funciones que debe de cumplir. Y para el centro, como les digo yo a los colochos, a los niños allá en la casa, para el centro y para allá. ¿Cuáles son los alimentos que Dios creó? El pez, el cochino, la vaca. Ahora no puedes comer carne por ningún lado. Yo no la como porque está cara. El mango, la piña, la guanábana, el cambur. ¿Qué otra cosa creó Dios? La manzana, la naranja, la uva. Pero ¿qué no creó Dios? ¿Qué no creó Dios? ¿Qué no creó Dios? La Coca-Cola no la creó Dios. La Coca-Cola la creó el hombre. Hermano, alguien dijo un especialista, si no tuviéramos riñones con una Coca-Cola caeríamos muertos. Si no tuviéramos riñones con una Coca-Cola caeríamos pataleando. Dios no la creó. Así usted la bendiga, no va a ser bendecida en su vientre, en su estómago, porque Dios no la creó. ¿Qué otra cosa no creó Dios? Los embutidos.
Y todos ellos van a su cuerpo a hacer una función en su cuerpo cuando usted lo come. Cuando usted se come un manguito, mira, el material es bastante mango y nosotros le hemos dado una pela a esos mangos. Porque cuando pasa la cosecha, dicen que los primeros son los más sabrosos y los últimos, ¿verdad que sí? Entonces estamos aprovechando la cosecha. Los embutidos. Y bueno, pare usted de contar la lista. No lo creó Dios, hermanos. Pero todo lo que Dios creó no ha de desecharse, no ha de desecharse. Y entre esas tenemos la manzana, una fruta que dijimos que contiene todos. ¿Qué cosa que dijimos que contiene? Las propiedades. Minerales, todos los minerales y todas las vitaminas, y que nos sirve para la acidez, para la gastritis, para el colesterol y para la diabetes. Una o dos manzanas en ayunas totalmente. El árbol del conocimiento, lo que dijo acá en Génesis, el árbol del conocimiento. ¿Por qué se llamaba el árbol del conocimiento? Porque este árbol contenía el conocimiento del bien y del mal. Por eso Dios le dice a Adán: el día que tú lo comas, serán abiertos tus ojos y tendrás el conocimiento del bien y del mal. ¿Sabe qué era lo que Dios no quería? Por eso Dios les dijo a ellos: no van a comer de este árbol, no van a comer. Porque Dios decía que si Adán comía de este fruto, él iba a comenzar a determinar por él mismo qué era lo bueno y qué era lo malo. Y el propósito de Dios era que él no conociera qué era lo bueno y qué era lo malo. Y que por nosotros mismos no determináramos lo que es bueno y lo que es malo. Dios quería que Adán fuera como un niño. Tú tienes un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y él no sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad que no? Por eso algunos juegan hasta con las heces. Porque ellos no saben determinar lo que es bueno y lo que es malo. Dios quería que nosotros no determináramos, que Adán no determinara lo que era bueno y lo que era malo. Porque el día que él lo determinara, lo que era bueno y lo que era malo, él entonces iba a comenzar a decir: esto es malo, esto es bueno. Vamos a un ejemplo, hermanos. Hoy usted ve la televisión y ve toda la gente en la televisión, y allí se paran homosexuales, ellos dicen lo que es bueno y lo que es malo, pero según ellos. Artistas, y paren ustedes de contar, todo el mundo se para dando consejos allí, hasta la bruja se para dando consejos allí, porque ella ha determinado qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Sabe quién es el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo? Esto, hermano, la palabra de Dios es la que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque hoy el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Por eso cuando se están casando dos homosexuales, ahí está la mamá, o dos lesbianas, y ahí está el papá. Y no, eso no
importa, eso no es malo, con tal y que ellos se amen y se quieran mucho. Eso es lo importante. Es decir, ellos han determinado qué es bueno y qué es malo. Pero no somos nosotros los que tenemos que determinar qué es lo bueno y lo malo. Es Dios el que determina en su palabra lo que es bueno y lo que es malo. Por eso Dios no quería, hermano, que Adán comiese de ese árbol para que él mantuviera siempre la santidad, la verdad y la justicia. Para que él por sí solo no determinara. Por eso ya algunos dicen, algunos hasta te dicen a ti, bueno, lo que es bueno para ti, para mí es malo. Lo que es malo para ti, para mí es bueno. Cada quien determina la verdad. Y Dios no quería eso. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque se nos venció el tiempo y después en el nombre del Señor continuamos. El árbol del conocimiento era un fruto que tenía conocimiento del bien y del mal. Ese era el árbol. Y que Dios no quería que Adán comiera para preservarlo de que se mantuviera como un niño inocente de lo que es bueno y de lo que es malo. Padre Santo, póngase de pie, por favor. Gracias te damos en el nombre bendito de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, por tu palabra gloriosa, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestros caminos, que es como una antorcha que alumbra hasta que el lucero aparezca, el lucero de la mañana, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque tú no nos has dejado a tientas y a través de tu palabra, Señor, podemos conocer las verdades tuyas y a través de ellas nosotros podemos conocerte a ti, podemos amarte, podemos honrarte, podemos nacer de nuevo, podemos tener vida eterna a través de tu bendita y santa palabra, la cual nos habla del Redentor, del Salvador del mundo, del que dio su vida para restablecer la imagen del Dios Altísimo, la cual se perdió allá en el huerto del Edén, y que sin ella nadie podrá entrar al reino de los cielos. Como lo dijo el propio Señor Jesucristo, el que no naciere de nuevo, el que no recobre la imagen de Dios, no podrá nacer de nuevo, no podrá nacer del agua. Tiene que nacer del agua y del Espíritu Santo, de la palabra y la regeneración del Espíritu Santo. Por eso, Señor, si alguien aquí no ha nacido de nuevo, si alguien aquí no ha recobrado la imagen tuya, Señor, perdida allá en el huerto del Edén, concédele esa oportunidad de recobrarla. Por favor, Dios amado, y habla a su corazón, a su vida, y envía luz a lo más profundo de su alma y de su mente. Y si alguno de nuestros familiares está en la misma circunstancia o situación, te rogamos que obres en ellos. Por favor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Te pido que bendiga a este remanente, Señor. Sus misericordias sean cada día sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre lo que tú nos has dado para administrar. Tus misericordias sean cada día sobre nosotros, Señor amado, y nos guardas de todo mal, y nos des sabiduría, entendimiento cada día, y ciencia en la palabra, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.